Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, nada más antes de hablar del tema, les comento que nuestro compañero Ernesto Martínez nos reporta. Nuestro compañero Ernesto Martínez nos reporta sobre es en Los Mochis, Fidel Hernández, sobre la carretera lateral 18 con rumbo hacia el 20 de noviembre para que tome sus precauciones. AOME. Están reportando 2 personas lesionadas y una más que está siendo buscada dentro del canal. Ahí cayó el canal. Tomen precauciones, por favor, o evite circular por la zona. Es el lateral 18 hacia el 20 de noviembre en Los Mochis. Esperemos que todo esté bien, ya le actualizaremos en un momento. Bueno, Francisco, lamentablemente, a propósito que hablábamos del tema de las plazas de salud anoche, con todo y las órdenes de que no se prescriban los medicamentos que no tienen disponibles las farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobierno federal admite que ha dejado de surtir 45 millones de recetas durante este sexenio, el actual sexenio del presidente López Obrador, en medio de reiteradas negaciones de desabasto de medicamentos y acusaciones de que se trata de una campaña mediática. El gobierno tiene registro oficial de un aumento anual de recetas sin surtir. Estas son cifras oficiales informadas en la conferencia del presidente, supuestamente para desmentir los datos de Reforma, que confirmaban que de 2018 suman 44.923.329 recetas sin surtir. En 2018, último día del sexenio anterior o año, no se surtieron 953.919 recetas, pero ahora pues estamos hablando de millones y millones de recetas sin surtir y millones de derechohabientes pues que quizá tuvieron que comprar por fuera estas medicinas o quizá pues no pudieron aliviar su enfermedad. Así los datos fríos, Francisco. ¿Pero qué crees? Hoy, en una enfadosísima tú mañanera, te la completa, ¿no? Pues eres maratonista ahí. Hombre, la qué mañana. bárbaro, ya puedo aguantarte todo ya. Enfadosísima la mañanera, tan enfadosa estuvo, que toma la palabra el zar de la salud, el tristemente célebre doctor López-Gatell, y el secretario de Gobernación, que como que no está muy acostumbrado a estar parado tanto tiempo oyendo el wiri wiri. Su lenguaje corporal lo delataba porque se rascaba la nuca como diciendo, ¿por qué no te callas? ¿A qué horas vas a aterrizar? Pues también estaba ahí Zoé Robledo, el titular del IMSS, y a una pregunta que le hace la reportera ahí de Reforma, que es el medio favorito del señor presidente, le cuestiona sobre eso. ¿Y qué crees? Él sale y le dice, no es cierto. Hemos surtido 298 millones de recetas, ¿no? Y por ahí ya sabemos que en México no tiene esa cantidad de habitantes, etcétera, etcétera, pero es la cantidad de recetas que hemos surtido. Y saca un video, no iba preparado, saca un video, pues donde están algunos derechohabientes, pues reconociendo que ya le surtieron la receta completa, etcétera. Es decir, la insistencia de tapar el sol con un dedo, porque hoy, mañana o el día que quieras, puedes ir tú al Seguro Social, puedes ir al ISSSTE y podemos tener un reportero permanente ahí que te va a informar que efectivamente no hay medicamentos suficientes, no hay recetas suficientes y vuelva después. Y eso obliga pues al paciente, al enfermo, pues de perdida tratar, si es que está a la mano, comprar un genérico. Entonces, esa manera de mentir como respiran, dijera el clásico, pues la verdad choca con la realidad, que ahorita yo te puedo asegurar que muchos de quienes nos están escuchando han sufrido y sufren a lo mejor en este momento el viacrucis de llegar con la receta y que no
no hay medicamentos, no se les surten, etcétera. Entonces, esto es lo que cada vez se va alojando en el subconsciente del ciudadano, pero allá donde hacen encuestas diarias del humor social, etcétera, como que no se percatan de toda esta inconformidad que se va generando y que a lo largo del actual sexenio, por toda esta deficiencia y la negligencia con que se ha manejado el sector salud, han muerto niños que no tuvieron para su tratamiento de cáncer, adultos por lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mejor ejemplo de la negligencia médica de este sexenio, que por cierto, yo no sé a qué horas vamos a llegar a Dinamarca ya en salud, pues está la cifra de fallecimientos por el COVID, donde el mismo merolico de salud, el zar de salud, López-Gatell, cuando fue incrementando sus pronósticos, primero dijo que iban a ser 6,000 muertos, después 8,000, lo que sería catastrófico, dijo, sería hablar de 60,000 decesos por COVID en México. La cifra parece ser que le pega casi al 1,000,000 de decesos. Entonces, salen, insisto, a mentir como respiran. Javier, ¿tu punto de vista? Mira, este problema del medicamento se ha ido agudizando. Hace un poco más de un mes y medio, platicando con gente que está muy conectada con este tema, que le venden medicamentos, no solamente al sector salud, sino pues al sector privado, me comentaban que ellos veían que se venía una escasez bastante preocupante para México en el tema de medicamentos para tratamientos psiquiátricos. Hace unos días, bueno, pues ya el sector salud ya dio a conocer que hay un grave problema de escasez en México de medicamentos. Y la argumentación que me daban estas personas es que el gobierno mexicano, sobre todo el sector salud y COFEPRIS, estaba cancelando, suspendiendo la operación de muchos laboratorios por varias circunstancias que a su juicio no procedían. Eso es lo que dicen ellos. Habrá que ver qué dice COFEPRIS. Entonces sí se venía a venir un problema bastante complicado porque dice que no hay medicamentos. Hace unos días ya incluso el sector salud acepta que no hay. Y no porque no quieran comprarlo, eso es lo que aduce, sino porque no hay producto en el mercado nacional de este tipo de medicamentos. Y si tú vas y ves las informaciones que el mismo sector salud ha estado dando a conocer en semanas anteriores, aceptando que sí traen algunos problemas en la distribución, ellos hablan de distribución de medicamentos sobre todo para pacientes con presión alta o diabetes o otro tipo de padecimiento que es bastante complicado, dicen que traen problemas en la distribución. Sin embargo, esta situación la hemos visto desde el sexenio pasado. Recordar que casi al finales del sexenio pasado, pues ya se presentaban problemas graves de suministro de muchos medicamentos, de muchas claves, y el gobierno mexicano pues había dicho que iba a mejorar la situación, que porque había mucha complicidad, muchos actos de corrupción. Sin embargo, hoy pues no sabemos si sigue habiendo corrupción o no, pero lo que no hay es medicamentos. Así es. Y también a raíz del COVID, pues muchos medicamentos dispararon los precios. Es excesivo el aumento que ha habido en los precios de los medicamentos, pese que se dice que la inflación va cediendo. Sin embargo, los precios, no solo de los medicamentos, sino de los alimentos, siguen subiendo continuamente. Este es un verdadero viacrucis que pasa todas las personas que son derechohabientes al IMSS o al ISSSTE, que normalmente no les surten la receta porque no hay medicamentos en existencia. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, pudiéramos citar el último párrafo hoy de la columna de Templo Mayor, donde dice más o menos así, que según Claudio Sheinbaum la gente está orando por el presidente López Obrador, lo cual yo creo que sí es cierto. Y dice Templo Mayor, pero en la realidad no lo necesita porque el presidente está en muy buenas manos. Lo internaron en una clínica del INSABI que no está terminada ni tiene equipo, pero ya fue inaugurada. Su cardiólogo tiene 10% de experiencia, pero eso sí, 90% de honestidad. La receta se la va a surtir el IMSS en unos 3 meses. Lo están atendiendo médicos cubanos que son supervisados por Hugo López-Gatell y le quieren administrar la vacuna patria del CONACYT. Hombre, ni en Dinamarca. Bueno, este es un humor bastante negro de Templo Mayor, pero está
está llevando la realidad nacional a un evento que está pasando y que ahorita el país todos nos tiene preguntándonos por la salud del presidente. Pero sale esta nota de las recetas que no se han surtido. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho aquí y Francisco tiene un lema, que el refrigerador te mide la capacidad de gobernabilidad de un gobierno. También te lo miden los anaqueles de las farmacias de los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque quieras o no, es esa parte del reflejo de cómo un gobierno está permanentemente preocupado por sostenerle la vida a sus ciudadanos. Y explicábamos la otra vez cómo los gobiernos en el mundo, no nomás es, ni es en el caso de Morena ni nada de eso, y es de un tiempo a la fecha, será si acaso década y media, pasaron de un proceso de biopolítica que llamaban los filósofos, biopolítica que era todos los esfuerzos que hace el gobierno por sostenerte vivo para que generes y seas parte de la conformación de la producción de bienes y mercancías, vaya, que produzcas, que trabajes, el Estado te mantiene vivo. Y es una especie de administración de la vida de los ciudadanos. Pasamos a otro esquema, al esquema de la administración de la muerte, que le llaman, el político camerunés Achille Mbembe le llama la necropolítica, o sea, dejar vivir y hacer morir, le llama él. Entonces, el Estado se va descuidando todas esas labores en las cuales sostienen la vida del ciudadano, seguridad y salud. Entonces vemos de un tiempo a la fecha, no es de ahorita, no es ni con Morena, nada, de un tiempo a la fecha, y en muchos países hubo mucho descuido en torno a los temas de salud y a los temas de seguridad. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una administración de la muerte. Y esto es un fenómeno en el mundo, ¿no? Que está pasando, no es específicamente de México. Pero aquí, como buenos mexicanos, parece que le echamos ganas. ¿Por qué? Porque lo que hemos comentado, Javier, cómo al entrar el gobierno hay una serie de medicamentos a las cuales las acusan de corrupción, y está bien, pero a la hora de armar la vía de abastecimiento de esos medicamentos, pues es hora que no le dan precisión. ¿Y por qué digo que le echan ganas también a veces en México? ¿Por qué? Porque ¿quién está encargado de la distribución logística de los medicamentos? Ejército. Un general del ejército, Pedro Lohmann. ¿Y qué es el ejército? Es la principal institución gubernamental encargada de la necropolítica de todos los países, ¿no? O sea, es quien administra la vida y la muerte. Y ahorita tenemos un general encargado de la distribución de medicinas y es una de las partes donde, creo yo a mi juicio, han fallado. Hay muchos comentarios de la audiencia, lógicamente, a raíz del tema, y también la gente que está interactuando con nosotros, a Rocío Carranza, saludos, a Rocío Ponce, a Rubén Ríos, a Marta Castro, Patricia Leal, a Rudy Martínez, a Ana Luisa Martínez, gracias, dice Rubén Ríos, en todo México hay farmacias cada 2 pasos saliendo de la garita de Tijuana, Mexicali y San Luis, es lo único que ves, son farmacias, dice, pero hablamos de las del IMSS. Edgardo Lugo, perdón, al presidente lo deberían internar en el IMSS o en el ISSSTE para que vea el sufrimiento de los pacientes. Alma Salazar, tengo mis dudas si el ciudadano mexicano tiene conciencia. Pedro Lizárraga, buenos días, precisamente ayer fui a la farmacia y no había medicamento, me dijeron que volviera el día viernes, se refiere al IMSS. Dice también Ana Luisa, jamás he podido ver las mañaneras, no soporto el rictus despectivo del protagonista, don Perfecto. Dice Emilia Valenzuela, saludos, fuerte abrazo. Gracias a Dios, señor presidente, no le va a faltar el Paxlovid o el Remdesivir, dice, para su cuadro actual de COVID. Dice Cristian, dice Juan Eduardo, yo tengo 2 semanas intentando conseguir una cita en la Unidad Médica Familiar 37 de Los Mochis y ni por teléfono ni mediante la aplicación la consigues. Solamente llega hasta el 25 de mayo y no hay citas. Te hacen ir a la unidad y ahí las trabajadoras sociales te tratan con la punta del pie, dice. Atención, Luis Alberto. Martín Armenta, saludos. Jesús Moreno, y mientras siga el circo, siga surtiendo de fantasías al selecto público, el desabasto y la humillación es lo único real. Saludos a Francisco Robles, a Jesús Moreno, dice, es una lástima porque antes funcionaba muy bien, yo también tengo la APP y a finales del año sí hacía cita, se refiere al IMSS. Saludos a Abel Insunza en Guasave. A Sandra Luz Martínez dice, buenos días, nosotros somos derechohabientes,
Bendito Dios y gracias al gobierno del IMSS. En Mazatlán hemos tenido buena atención de medicamento. Mes con mes no nos ha fallado el medicamento para mis padres, que ya son adultos mayores y ocupan para bajar la presión y diabetes. Tengan buen día. Gracias, Sandra Luz. Y bueno, algunos otros comentarios. Francisco. Sí, mira, hay que recordar ahorita que alguien dijo, bueno, pues que lo lleven al señor presidente al IMSS o al ISSSTE. Hay que recordar que un director del ISSSTE se puso malo y para cubrir las formas dijo, llévenme al ISSSTE. ¿Y qué pasó? Falleció en el elevador, ¿no? Lamentablemente falleció. Murió. El señor presidente López Obrador, cuando entró en contra de los excesos, de los impuestos, de la corrupción, etcétera, frecuencia. ordenó que se cancelaban todos los servicios médicos privados para todos los funcionarios, etcétera, etcétera, y que se iban a ahorrar, no sé, miles de millones de pesos. Pues resulta que un día fue y se hizo un chequeo, nada más y nada menos que Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, a un hospital privado. Al médico o al ABC o alguno de esos. Vete a saber, allá en México, y le salió como en 17,000 pesos. Y cuando pues, lo descubrieron, le dijeron que por qué no había ido él al IMSS o al ISSSTE, porque en ese tiempo pues era diputado federal, ya, ¿no? ABC, en el ABC. ABC. 16,000 pesos gastó. Saludos al ABC, por cierto, a nuestro cartonista el gran ABC. de aquí del debate, y a Nacho Pérez también allá. A Bobadilla, a Bobadilla, mi tremendo Bobadilla. A ver qué día los juntamos con los tres. Es que son cartonistas nacionales, ¿no? O sea, de grandes ligas. De gran nivel. Haz de cuenta, Quesada. Un abrazo a los tres y desde luego a mi Rafa Sánchez también, un abrazo también. que también tiene sus Fuerte cartones abrazo. ahí en el debate. Saludos de Ernestina, su esposa. Y bueno, le preguntaron, oiga, pero usted tiene servicio médico público. Sí, pero no sabía que en los hospitales públicos me podían hacer este chequeo. Es decir, el cinismo a todo lo que da. Y así hemos visto cómo muchos hijos de machuchones de la política actual nunca los ven por los hospitales públicos. Cualquier chequeo de cualquier familiar o unipersonal van a los hospitales privados. Es decir, no ponen el ejemplo. En este caso, con el señor presidente, pues es muy diferente. Bueno, porque es el presidente de México, no es Andrés Manuel López Obrador nada más. Y ya se sabe que uno de los mejores hospitales que tenemos en el país es el hospital militar, o sea, de una calidad reconocida inclusive a nivel internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido... Incluso pues, dan servicio a particulares. Sí, exactamente. Entonces, sí. En ese sentido, el hospital militar, pues el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y ahí es donde rápidamente lo atienden. Por eso, en cuanto se sintió mal allá en Mérida, si se le pegó se desmayó, ¿no?, etcétera, la prioridad inmediatamente de las fuerzas castrenses fue transportar en un avión de la Fuerza Aérea al presidente de la Ciudad de México al hospital militar, y ahorita pues no sabemos si ya está en Palacio Nacional o sigue en el hospital militar bajo los cuidados correspondientes. Pero insisto, hoy en la mañana verdaderamente qué coraje ver a este muchacho, tan muchacho de barba, Zoé Robledo, mentir y mentir. Mientras tanto, ahorita les puedo asegurar que miles de familias en nuestro país viven el viacrucis en el Seguro Social o en el ISSSTE, queriendo surtir la receta. José Gerardo Robles Rangel, no hay medicamentos, no hay suficientes espacios para una oportuna atención, faltan médicos y especialistas y aún así siguen obligando a inscribir a trabajadores en el IMSS, comenta. Y por acá también vía WhatsApp, una persona que nos deja aquí un comentario, dice: soy una de esas personas a las que no le surtieron mi receta todo el mes de marzo, iba, preguntaba y nada, venga fulano día y nada, yo soy hipertensa y todo este mes no tuve medicamento ni dinero para comprarlo, dice Lupita del auditorio, muchas gracias. Y también, sin decir nombre, dice, pero también tratamiento para cáncer no hay IMSS, mi cuñada tiene 3 meses esperando el tratamiento que está prescrito, dice cáncer. Nos deja el mensaje vía WhatsApp, entre otros comentarios. Y bueno, hablando de pues buenas acciones, se reporta la doctora Lilian Cázares, dice: me gustaría invitar a la pareja del baby shower a un curso de educación perinatal, dice: soy la doctora Lilian Cázares.
educadora perinatal. Les vamos a hacer llegar el mensaje a través de nuestro compañero Ernesto Gutiérrez. Javier, tus conclusiones. Sí, ahora con el problema incluso hay bastantes ya reclamos sobre este sistema IMSS Bienestar. Primero, que todavía no han hecho las contrataciones del personal médico que se requiere, y tampoco pues el servicio no es tan eficiente como se desea por todas las carencias que tiene el Seguro Social. De por sí tiene graves problemas económicos, no es un tema nuevo, es un tema ya bastante que se le ha ido complicando, y se le ha ido complicando con este tema de los medicamentos. El problema es que el sistema de compra y distribución que se asumió en este nuevo sexenio, pues no ha podido ser solucionado. Y no sabemos si por problemas económicos, porque continuamente se dice que se van a comprar medicamentos en el extranjero, sin embargo, todas las recetas que se hacen no se surten, y estamos escuchando continuamente, pero no solamente ese tipo de medicamentos. Falta personal, faltan cirugías, falta todo el equipamiento para gente que tiene que hacerle cirugía. Yo conozco una persona pues, que me platicó que pues cuando le detectaron con cáncer en la garganta, que incluso le hablaron a su casa, lo cual pues me pareció muy bien. Dice, oiga, véngase, porque acabamos de detectar. Sí, claro, hay grandes. Y ya le dijeron, oiga, necesitamos hacer una operación. Sin embargo, la operación tardó un año. Primero porque no había equipos para hacer algunos estudios, tuvo que hacerse estudios por fuera, le costó dinero, algunos estudios le dijeron que no eran los adecuados. Después de un año, de una pequeña cirugía que tenían que hacer, tuvieron que hacer una cirugía mayor. Por fortuna ya está pues recuperándose, pero el problema es que pues el riesgo de su vida estuvo latente cuando te dicen que es cáncer, y que en la institución pues no tiene el equipo, ni los medicamentos, ni el horario necesario para hacerte una cirugía de urgencia. Y esto se repite continuamente en el sector público. Es bastante deteriorado como está, a pesar de lo que diga el presidente, que a fines de su mandato vamos a tener de primer mundo. Ojalá quisiéramos ya de segundo. Fíjate, ayer veía una entrevista interesante de Guillermo Ortega, ¿se acuerdan de él? Sí, claro. Y de José Ángel Gurría en El Financiero anoche. Y rescato un dato nada más de lo que decía Gurría. Dice, ¿cómo vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca? Y lo decía de una manera muy tranquila. Es imposible. Dice, si México no recauda ni la tercera parte de lo que recauda Dinamarca, cobra mucho más impuestos, dice, sí, en cantidad y también en porcentaje, ¿no? El triple de lo que cobra México. Dice, es imposible si no tenemos el dinero, dice, para tener el sistema de salud. Podríamos aspirar a tener el sistema de salud de Colombia, dice. Y dio algunos ejemplos de América, ¿no? Más que nada, dice, pero con el modelo actual es imposible, dice, que se tenga, a propósito de lo que decías, Javier. Milton, tu conclusión. Sí, bueno, que bien lo comenta, mucho tiene que ver, mucho tiene que ver la recaudación para invertir en este tipo de salud, pero es parte del discurso político del presidente de generar una falsa realidad cuando la realidad es otra. Mientras te están diciendo que vamos a estar a la altura de un país europeo, pues no tienes ni para cubrir la receta, y luego tienes un general del ejército en la distribución y no pasa nada. Pues ¿qué pasa? Están administrando la vida y la muerte a través de la distribución de medicamentos. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué es lo que tienen que comprar? ¿En qué están fallando en la adquisición de medicamentos? ¿O por qué no está llegando? ¿Por qué? Porque hay una lógica. Hay una lógica de dejar morir y dejar vivir y permitir vivir. Entonces, sobre eso, pues, haz de cuenta que cada quien se rasque con sus propias uñas. Luis, y me llegó un dato de WhatsApp, unas personas viendo la nota que se hizo de la despedida soltera, baby shower. Hay una selección de niños que quedó campeón nacional y se ganaron el pase mundial en Nueva Jersey, avalado por la Major League Baseball. Es la primera vez en la historia, me dicen, pero hay muchos niños que no tienen posibilidades económicas, van como selección mexicana y tienen 7, 8 años y pues no llevan apoyo ni para los uniformes. Entonces piden que si por favor, o sea, a través de aquí de los micrófonos, o sea, si pudiera haber una nota o algo así, para que la gente pues apoyara
a estos futuros valores. ¿En qué ciudad están ellos? Tengo entendido que están aquí en Culiacán. En Culiacán. Ah, y pues ahorita nos les ponemos paso, de acuerdo sí. que se vengan a Súmate y Sí. platicamos con ellos. Perfecto. Que se vengan los muchachos. Aquí Perfecto, platicamos les digo. con ellos. Sí, perfecto, muchas A gracias. las 12 de mediodía, recuerdes el programa de ayuda social, gestoría social y de salud también, que tenemos muchos temas de salud, por cierto. 12 de mediodía en todo el estado, pendiente de Súmate, Sinaloa. Francisco, 30 segundos, nos vamos. Del auditorio dice Armando Menchaca Mendoza, que ahorita se cree mucho porque ya va de chofer a un conductor de un Mercedes-Benz, pues ven un camión. No sé, ¿tiene su Mercedes? Él hizo un Mercedes. Dice que sí, ¿qué pasó con los semáforos? Dice, o no les han llegado las tarjetas inteligentes y programadas. ¿Qué pasa? Dice, ya están instalados y no los encienden, dice. Va a decir que ando haciéndole promoción a Súmate, y sí es cierto. A las 12 de mediodía vamos a hablar del tema el día de hoy. Tenemos agenda de ese tema, justamente. Y otro amigo dice que si quién cobró los cheques perdidos en el Congreso del Estado, que por qué la nota ya se apagó. No, ayer aquí tuve a Luis de la Rocha y está anunciando una demanda del diputado local. Y él dice que no son 100,000 pesos. No, dice que esto viene desde la legislatura pasada y que muy pronto dará a conocer ahí datos millonarios. Habló de 10 millones de pesos. De alrededor de 10 millones de pesos, comentaba él. Así las cosas. Y bueno, hay un proceso jurídico, se presentó una demanda ante el Ministerio Público, ¿no? ¿La Fiscalía? Al respecto, en Por la 4 Fiscalía. cheques. Entonces la Fiscalía ya va muy adelantada en las Ya va pesquisas. adelantada en unos días Ojalá más. que no, ojalá que sea tan ágil como otros Ya se- casos, ¿no? Qué Que nervios, Ya se qué judicializó, nervios. creo que ya se va a ¿Ya? judicializar. Vamos a saber. pues no está tan difícil, ¿no? Pero Porque hay sí, gente, digo, que todo el mundo aunque dice. pero hay gente que los cobró. Que los enter. La Fiscalía tiene la posibilidad de pedir información a un banco. Ya por esa saben quiénes son. situación. Ya saben quién es. Pues Órale, estamos a la espera de esa exclusiva. Esperemos que sea ese. qué nervios, Qué sinceramente. nervios. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Nos vamos, Javier. Muy buenos días al Nos auditorio. vamos, Milton. Muy buenos días al auditorio. Buenos días. Comentarios del auditorio también sobre el tema. Vayan a los hospitales, pregúntenle a la gente, dice Juan Eduardo Lecona. Yo tengo 2 semanas intentando conseguir una cita en la unidad médica 37 de Los Mochis. No se puede, dice, y mucha gente que nos está compartiendo el tema que estamos discutiendo. Buenos días, dice a todos los derechohabientes. No hay medicamentos, José Gerardo Rangel. Batallamos para las especialidades también. Y bueno, muchísima gente. También el Infonavit dice, hay acoso, y se refiere también al SAT y al SATES. Pásenos los casos y le damos seguimiento. Soy seguidor de ustedes, dice. Me gusta mucho la dinámica, no soy político, dice. Tengo IMSS, sin embargo, trato de atenderme por fuera. No tengo dinero, pero lo trato, dice, compro mis medicamentos por fuera. Pues hay que dejarle el beneficio a los que no pueden, dice. Pues sí, por eso mucha gente pues se hace el esfuerzo, ¿no? Al respecto. Pues los hospitales que inauguraron en Culiacán aún no funcionan. ¿Para cuándo? Nos preguntan Mario López, se vayan al IMSS Los Mochis 37 y 49 antes de las 7 a.m. y graben y platiquen con la gente, dice. Es una multitud, son tremendas colas, dice Mario. Muchas gracias, Mario. Así nos despedimos, se quedan bien acompañados. Viene Que Vibra, el show del Mariconcho, Carely Beltrán y Nedel Montoya. Atentos con ellos en todo Sinaloa. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.